En los rincones más oscuros de la historia, acecha una profecía. Una que ha susurrado en los oídos de reyes y ha sido el tema de incontables pesadillas. Dos nombres, que resuenan con el eco de la destrucción y el fin de los tiempos: Gog y Magog. ¿Qué pasaría si te dijera que estos no son solo personajes de un libro antiguo, sino la clave para entender las profecías apocalípticas de nuestra era? Prepárate para un viaje que transformará todo lo que crees saber sobre el fin del mundo. Cuando pensamos en el fin de los días, nuestra mente evoca imágenes caóticas, ciudades en ruinas, cielos llenos de fuego y una batalla final. Pero, ¿de dónde vienen esas ideas? La mayoría de ellas provienen de una colección de textos antiguos que se han transmitido a lo largo de milenios. Textos llenos de simbolismo y, a menudo, de interpretaciones erróneas. Al centro de estas narrativas, casi como un fantasma, están ellos: Gog y Magog. Se les menciona en los textos sagrados de tres de las religiones más grandes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y, a pesar de su fama, siguen siendo un misterio. ¿Son personas reales? ¿Son naciones? ¿O son, quizás, algo más profundo, algo que representa una fuerza espiritual que se manifiesta en la historia humana? Durante siglos, teólogos, historiadores y estudiosos han debatido sobre la verdadera identidad de Gog y Magog, y la naturaleza de la batalla que, supuestamente, van a librar. La forma en que se les ha interpretado ha cambiado drásticamente con el tiempo, reflejando las ansiedades y los miedos de cada generación. En la Edad Media, por ejemplo, algunos creían que Gog y Magog eran los mongoles, el temible ejército que arrasaba con todo a su paso. En el siglo XIX, otros los veían como Rusia, una potencia emergente en el escenario mundial. Y hoy, las teorías son más variadas que nunca. Pero, el enigma no termina ahí. La profecía sobre Gog y Magog no es solo sobre una batalla. Es sobre una rebelión, un levantamiento masivo contra lo divino. Es una historia sobre el orgullo humano y el intento de usurpar el lugar de lo sagrado. Es una advertencia que ha perdurado a través de los siglos, un eco que nos recuerda que hay fuerzas más grandes en juego de lo que podemos ver. Imagina esto: una fuerza oscura, poderosa, oculta durante milenios, lista para emerger y desafiar la voluntad de los cielos. La profecía dice que emergerán de una tierra lejana, de una nación que nadie espera, con un ejército tan vasto que cubrirá la tierra como una nube. Pero, ¿por qué? ¿Qué los motiva? Y, más importante, ¿qué papel juegan en los días finales que se nos han prometido? La profecía sobre ellos es solo una pieza del rompecabezas. Para entenderla, primero tenemos que entender el contexto más amplio de la narrativa apocalíptica. Tenemos que adentrarnos en los textos antiguos, en las visiones de los profetas y en las interpretaciones que han moldeado la forma en que el mundo occidental entiende el fin de los tiempos. A través de este viaje, no solo desentrañaremos la historia de Gog y Magog, sino que también descubriremos las profundas conexiones entre fe, historia y el futuro que nos depara. Y en el próximo capítulo, empezaremos por el principio, el origen olvidado de esta profecía en los textos que han marcado el rumbo de la civilización. Prepárense para un viaje que podría sacudir los cimientos de su realidad. En los próximos capítulos te mostraremos la verdad que ha permanecido en las sombras. Si estás listo para el descubrimiento, suscríbete y te garantizamos que tu forma de ver la historia cambiará para siempre. Para entender a Gog y Magog, no podemos simplemente empezar en el final. Tenemos que rebobinar el reloj, retroceder más de 2500 años, a una época de profetas y reinos caídos. ¿Y cuál es el punto de partida? El libro de Ezequiel. Este texto, una de las joyas más enigmáticas del Antiguo Testamento, es donde Gog y Magog hacen su primera aparición. Pero no como los personajes de acción de una película de Hollywood. Su debut es mucho más sutil, y está incrustado en una visión que es tan extraña como fascinante. Ezequiel, un sacerdote exiliado en Babilonia, tuvo una serie de visiones de Dios. Y en el corazón de estas visiones, después de promesas de restauración para la nación de Israel, llega un cambio repentino de tono. En los capítulos 38 y 39, la narrativa se desvía bruscamente hacia un futuro lejano y oscuro. Es aquí donde Dios le dice a Ezequiel: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él». La primera vez que lees esto, te das cuenta de que no es la típica historia. Es casi como si el autor estuviera plantando una semilla que crecería en la mente de generaciones venideras. Pero, ¿quiénes son todos estos nombres? Gog, el líder, y Magog, su tierra natal. Ros, Mesec y Tubal, sus aliados. Estos nombres, a primera vista,
Parecen aleatorios. Pero los historiadores y teólogos han pasado siglos tratando de ubicarlos en el mapa antiguo. Algunos los asocian con tribus y reinos del norte de la antigua Israel, específicamente con los pueblos de lo que hoy es Turquía y Rusia. El hecho de que se les posicione en las partes más lejanas del norte es clave. En el mundo antiguo, el norte a menudo simbolizaba la dirección de donde venían el peligro y las fuerzas de la oscuridad. Lo que hace que esta profecía sea tan inquietante es que no se trata de una simple batalla por territorio. Se describe como una invasión masiva. El texto dice que Gog vendrá con un gran ejército, como una nube que cubre la tierra. Y, curiosamente, su motivación no es la conquista, al menos no en el sentido tradicional. Dios mismo dice que él pondrá anzuelos en las mandíbulas de Gog, arrastrándolo a la batalla contra su propia voluntad. Es decir, que Gog es un peón en un plan divino, una herramienta para demostrar la soberanía de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Esta no es una historia de libre albedrío, sino de destino y de propósito final. La profecía de Ezequiel no termina con la batalla. Termina con la destrucción total de las fuerzas de Gog y la purificación de la tierra de Israel. El libro promete que los cuerpos del ejército caído serán enterrados por 7 meses, y que las armas de madera serán usadas como combustible por 7 años. Esta imaginería es poderosa. Simboliza no solo la victoria, sino la completa y total erradicación del mal. Es el acto final de una epopeya, donde el bien triunfa sobre una fuerza que parecía imparable. Pero, a pesar de que la historia de Ezequiel es la base, no es la única. Y en el próximo capítulo, desenterraremos los otros textos sagrados que recogen y adaptan esta profecía, agregando nuevas capas de misterio y complejidad a la historia. El libro de Ezequiel nos da la base, la primera pieza del rompecabezas. Pero para entender realmente la envergadura de Gog y Magog, debemos ver cómo su historia se expande, se transforma, y se entrelaza en otros textos sagrados y apócrifos. Es en estos pergaminos antiguos donde la figura de Gog y Magog se ramifica, creando una red de misterios que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. El primero en seguir los pasos de Ezequiel es, sorprendentemente, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Aquí, en el capítulo 20, el autor, San Juan, nos presenta una visión del fin de los tiempos. Después de que Satanás es atado por 1000 años, es liberado de su prisión y sale a engañar a las naciones que están en los 4 puntos cardinales, a Gog y a Magog, para reunirlos para la batalla. Hay una gran diferencia aquí. En Ezequiel, Gog y Magog son los nombres de un líder y una nación específicos. En Apocalipsis, se convierten en algo más grande, en un símbolo universal de la rebelión humana y las fuerzas de la maldad. Ya no son solo una amenaza del norte, sino una representación de todos los que se oponen a Dios. Pero el enigma no termina ahí. La historia de Gog y Magog también se filtra en la tradición islámica. En el Corán, en la Sura Al-Kahf, se cuenta la historia de un gobernante justo llamado Dhul Arnein, o el de los 2 cuernos. Este personaje, a menudo identificado como Ciro el Grande o Alejandro Magno, viaja a los confines de la tierra. Se encuentra con un pueblo que sufre bajo la opresión de Yajuj y Majuj, los equivalentes islámicos de Gog y Magog. A diferencia de las profecías bíblicas, aquí ya están presentes, causando estragos. Para proteger al pueblo, Dhul Arnein construye un muro de hierro y cobre fundido, sellando a Yajuj y Majuj detrás de él hasta el día del juicio. Esta versión introduce un elemento de contención física que no se encuentra en los textos bíblicos y crea una fascinante conexión con la geografía y la historia. Ahora, con 3 relatos de 3 religiones distintas, la historia de Gog y Magog se vuelve una tela de araña. Ya no son solo figuras de una profecía, sino arquetipos del mal, el caos y la rebelión. La historia del muro de Dhul Arnein, por ejemplo, ha llevado a expediciones y teorías sobre su ubicación real. ¿Está en el Cáucaso, en China o en algún otro lugar? Y, más importante, ¿están todavía sellados detrás de él, esperando el momento de su liberación? La respuesta a estas preguntas no se encuentra en un solo libro, sino en la intersección de la fe, el mito y la historia. Estos textos, con sus diferencias y similitudes, nos muestran que Gog y Magog son más que simples personajes. Son símbolos que han evolucionado, adaptándose a las preocupaciones y creencias de cada civilización que los ha heredado. Y para entender su verdadera identidad, tenemos que ir a la fuente y separar a Gog de Magog, desentrañando sus papeles individuales. En el próximo capítulo, nos centraremos en el líder, el que da nombre a la fuerza, Gog. Ahora que hemos visto el rastro de Gog y Magog a través de la historia,
Es momento de que nos detengamos en uno de los nombres que más ha causado debates. Go. ¿Quién es este personaje? ¿Un rey? ¿Un demonio? ¿Fue un símbolo? El texto de Ezequiel lo presenta como príncipe de Ros, Mesec y Tubal, una descripción que ha provocado una interminable caza de identidades. La interpretación más literal, y la que ha dominado el pensamiento durante siglos, es que Gog es un líder humano. Para los antiguos, los nombres Ros, Mesec y Tubal se referían a tribus o regiones en lo que hoy es Turquía y Rusia. Mesec se ha conectado con los frigios y los cimerios, mientras que Tubal se ha asociado con los habitantes de la región del Mar Negro. Y Ros ha sido el más controvertido. Algunos estudiosos bíblicos lo han traducido como principal o cabeza, pero otros han argumentado que se refiere a los Rus, un pueblo del norte que dio nombre a Rusia. Esta última interpretación ha provocado una teoría popular, especialmente en el siglo pasado, de que Gog es un futuro líder ruso, que encabezará una coalición de naciones contra Israel. Pero hay un problema con la interpretación literal. ¿Es realmente posible que un texto de hace más de 2500 años esté prediciendo a líderes y naciones modernas? La otra escuela de pensamiento sugiere que Gog no es una persona real, sino un arquetipo. En este sentido, Gog no es un líder físico, sino una representación del mal y la arrogancia humana. Es el símbolo de cualquier fuerza, política, militar o espiritual, que se levanta para desafiar el orden divino y la soberanía de Dios. Bajo esta perspectiva, la profecía no es un mapa del futuro, sino una advertencia temporal. Piensa en Gog como un comodín en una baraja de cartas. Puede ser cualquier cosa que se oponga a la verdad, a la justicia o a la fe. En una era, podría ser un imperio opresor. En otra, podría ser una ideología destructiva. Y en la nuestra, podría manifestarse de formas que aún no podemos comprender. Pero hay una tercera teoría que es quizás la más fascinante: la conexión con el misticismo. En la tradición de la cábala judía, Gog es visto como una fuerza demoníaca, una manifestación del mal que existía antes de la creación del mundo. Es la personificación de la oscuridad, un adversario espiritual que se manifiesta en el mundo físico a través de líderes y movimientos. Entonces, ¿quién es Gog? La respuesta es que probablemente es una mezcla de todo lo anterior. Un líder literal y un símbolo del mal al mismo tiempo. Un nombre con raíces históricas, pero con un significado que trasciende el tiempo y el espacio. Es la encarnación de la rebelión. Y su contraparte, Magog, no es una persona, sino algo completamente diferente. Y en el próximo capítulo, vamos a explorar a fondo esa figura. Hemos desmenuzado a Gog, el misterioso líder, pero, ¿qué pasa con Magog? A diferencia de Gog, el nombre Magog rara vez se interpreta como una persona. En cambio, es casi siempre el nombre de una tierra o una nación. El pasaje de Ezequiel lo describe como la tierra de Magog, lo que lo convierte en el hogar o el reino de Gog. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese lugar en el mapa? La búsqueda de Magog ha llevado a historiadores y teólogos por todo el mundo, desde las estepas de Asia hasta las tierras de los antiguos escitas. En la época de Ezequiel, los escritores de la antigüedad hablaban de una vasta y misteriosa tierra al norte, habitada por tribus guerreras. El historiador judío Flavio Josefo, por ejemplo, en el primer siglo de nuestra era, identificó a Magog con los escitas, un pueblo nómada y feroz que vagaba por lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia. Esta identificación se convirtió en una teoría dominante durante siglos. Pero Magog no es solo un lugar físico. Al igual que Gog, ha evolucionado en un símbolo. En el libro de Apocalipsis, como ya vimos, Magog se convierte en una de las naciones en los 4 puntos cardinales que Satanás engaña para la batalla final. Aquí, ya no es solo una tierra específica, sino una representación de cualquier nación que se opone a Dios. Magog se convierte en un arquetipo, un símbolo del caos, el desorden y la rebelión de las naciones que se unen contra la voluntad divina. Es la tierra del adversario, el reino de la oscuridad que se esconde más allá de las fronteras de lo conocido. Pero la interpretación de Magog se vuelve aún más interesante cuando la vemos a través del lente de la tradición islámica. En el Corán, Yajuj y Majuj, Gog y Magog, son tribus enteras, no solo un líder y su nación. Son conocidos por su inmensa población y su poder destructivo. El muro que Dhul Arnein construye no es para contener a una persona, sino a toda una civilización. Esta versión refuerza la idea de que Magog no es un simple lugar, sino un pueblo, una fuerza demográfica imparable. Entonces, ¿es Magog la tierra de los escitas, el norte de Europa, una antigua tribu o un símbolo universal? La respuesta,
Como con Gog, es que es todas esas cosas y ninguna a la vez. Es una geografía que trasciende la geografía. Es un pueblo que simboliza a todos los pueblos que se levantan en rebelión. La historia de Gog y Magog es la historia de la batalla final entre el bien y el mal, pero lo que la hace tan fascinante es que las figuras en el centro de la historia son tan esquivas, tan abiertas a la interpretación, que pueden adaptarse a cualquier época. Y en el próximo capítulo, desentrañaremos la enigmática alianza que los une. La historia de Gog y Magog no es un monólogo, es una sinfonía de destrucción. Y no están solos. El texto de Ezequiel es muy claro al respecto. El ejército de Gog no está compuesto solo por los habitantes de Magog, sino por una coalición masiva de naciones. Es una alianza siniestra, un ejército del fin del mundo, reunido con un solo propósito: asolar la tierra de Israel. ¿Quiénes son estas naciones y por qué se unen a Gog? Ezequiel 38, 5-6 menciona a Persia, Cus y Fut. Persia es fácil de identificar, es el actual Irán. Pero, ¿qué pasa con Cus y Fut? Tradicionalmente, se les ha identificado con los pueblos del África subsahariana y el norte de África, como Etiopía y Libia. En otras palabras, esta alianza no es solo de una región, es una coalición masiva que se extiende desde el este hasta el sur. Pero la lista no termina ahí. Ezequiel también menciona a Gomer y Bet Togarma, pueblos del norte, que se cree que son los cimerios y los armenios. Esto es crucial, porque muestra que la alianza de Gog no es un simple grupo de vecinos, sino una coalición multinacional, que abarca diferentes razas y culturas, unidas por un solo objetivo. La alianza en sí misma es un símbolo de algo más profundo. En el contexto bíblico, estas naciones son consideradas gentiles, es decir, que no forman parte del pueblo de Israel. Su unión es una representación de la oposición de las naciones a los planes de Dios. La profecía sugiere que su motivación no es solo la conquista, sino la destrucción total, una especie de genocidio apocalíptico. Gog les dice: subiré contra la tierra de aldeas sin muros, iré contra los tranquilos que viven confiados, que viven todos sin muro, ni cerrojos ni puertas. Esto no es una guerra, es una masacre. Pero, ¿por qué se unen a Gog? El texto no lo dice explícitamente, pero podemos inferir sus motivos. Tal vez lo hagan por avaricia, buscando despojos y botín de una tierra aparentemente indefensa. Tal vez lo hagan por resentimiento, por la envidia que ha acosado a Israel a lo largo de su historia. O tal vez, y esta es la interpretación más inquietante, se unan a Gog porque están siendo manipulados. El texto de Ezequiel dice que Dios mismo los está arrastrando a la batalla, como un peón en un juego de ajedrez cósmico. Esto convierte a la alianza no en una iniciativa humana, sino en un acto predestinado, parte del plan de Dios para demostrar su poder. La alianza de Gog es más que una simple lista de nombres. Es un recordatorio de que en el escenario final, el mal no actúa solo, sino que forma una coalición. Y para entender cómo esta alianza se formará, tenemos que retroceder un poco y ver cómo se ha mantenido bajo control durante tanto tiempo. Y la respuesta, en el siguiente capítulo, está en un muro legendario. La profecía de Gog y Magog plantea una pregunta existencial: si son una fuerza tan destructiva, ¿por qué no han surgido antes para aniquilar el mundo? La respuesta, en la tradición islámica y algunas interpretaciones judías, es que están sellados. Y el responsable de esta hazaña es una figura enigmática conocida como Dhul Arnein, o el de los dos cuernos, una figura que a menudo se identifica con Alejandro Magno debido a su vasto imperio. El relato, encontrado en la Sura Al-Kahf del Corán, es fascinante. Dhul Arnein, un rey justo y piadoso, viaja por los confines de la tierra. En un valle remoto entre dos montañas, se encuentra con un pueblo que habla un idioma difícil de entender. Le ruegan que los ayude a construir un muro para protegerse de las incursiones de Yajuj y Majuj, la versión coránica de Gog y Magog, que ya están aterrorizando la región. Dhul Arnein acepta, pero no usa madera o piedra, sino un método mucho más sofisticado. Pide que le traigan grandes bloques de hierro, que apila hasta el nivel de las dos montañas. Luego, pide que enciendan un gran fuego y le traigan cobre fundido, que vierte sobre el hierro, sellando la brecha. El resultado es un muro monolítico, tan liso y fuerte que Yajuj y Majuj no pudieron escalarlo ni perforarlo. Este muro no es solo una obra de ingeniería, es un símbolo. Representa el poder de la fe y el ingenio humano para contener el caos y el mal. El Corán dice que el muro se mantendrá firme hasta el día del juicio, cuando Dios mismo permitirá su destrucción. Es entonces cuando Yajuj y Majuj emergerán, arrasando con todo a su paso antes de ser aniquilados por un soplo divino.
Pero, ¿dónde está este muro? Durante siglos, la gente ha buscado el muro de Dhul Arnein. Algunos lo han situado en China, como la Gran Muralla, mientras que otros lo han ubicado en las montañas del Cáucaso, una región que ha sido un cruce de caminos para invasores de Europa y Asia. Las descripciones de la zona, con valles estrechos y pasos de montaña, se asemejan mucho a la narración coránica. Sin embargo, para muchos, el muro de Zacarías es una metáfora. No es una barrera física, sino una espiritual o moral. Es la fe que contiene las fuerzas de la maldad, el orden que evita que el caos se desborde. La historia de Dhul Arnein y su muro es un recordatorio de que, aunque el mal esté latente, hay fuerzas que lo contienen, una especie de equilibrio divino que evita que el mundo se desintegre antes de tiempo. Y esta idea del muro, de una barrera que separa el caos del orden, nos lleva al siguiente capítulo, donde nos adentraremos en el lugar geográfico que ha sido más identificado con esta profecía. Si el muro de Dhul Arnein no es solo una metáfora, donde podríamos encontrar la puerta del Cáucaso que, según la leyenda, sella a Gog y Magog, esta idea no es solo una invención de la tradición islámica, tiene profundas raíces históricas y geográficas. El Cáucaso, esa cadena montañosa que se extiende entre el Mar Negro y el Mar Caspio, ha sido durante milenios una barrera natural. Pero también es un puente. A través de sus valles y pasos de montaña, civilizaciones se han conectado y, a menudo, han chocado. Y un lugar en particular se ha asociado con las profecías, el paso de Darial, un desfiladero estrecho y profundo que los antiguos griegos llamaban las puertas del Cáucaso. Este lugar, conocido hoy como la frontera entre Rusia y Georgia, era la principal ruta de invasión para los nómadas del norte. Cerca de este paso, se han encontrado restos de fortificaciones masivas, construidas por los antiguos imperios persa y romano para contener las hordas que venían del norte. Estos muros y fortalezas no eran simples estructuras defensivas, eran un intento desesperado de contener el caos, de mantener la civilización a salvo de las tribus bárbaras. La historia de estas fortificaciones se entrelaza con la leyenda de Gog y Magog. Historiadores y geógrafos islámicos como Al-Istahri y Al-Masudi describieron una gran muralla, a menudo de hierro, en el Cáucaso, construida por un rey para contener a los Yajuj y Majuj. Su descripción era tan vívida que llevó a expediciones a buscarla. Y lo que encontraron, aunque no era un muro monolítico de hierro, eran ruinas de ciudades fortificadas y fortificaciones que se ajustaban a la descripción. Sin embargo, hay otra puerta que se asocia con Gog y Magog, y está a cientos de kilómetros de distancia. Derbent, una antigua ciudad en la costa del Mar Caspio, en la actual Rusia, también tiene un famoso muro conocido como las Puertas de Hierro. Sus ruinas se extienden desde el Cáucaso hasta el mar, y servían para proteger a los imperios del sur de los invasores que venían de las estepas euroasiáticas. La longitud de este muro y su ubicación estratégica lo han convertido en otro candidato para la Puerta de Magog. Pero más allá de la geografía, ¿por qué es tan importante la ubicación de Magog? Porque la profecía de Ezequiel dice que Gog vendrá de las partes más lejanas del norte. Esta frase es crucial. Para los antiguos, el norte era el lugar del misterio, del frío, de las tribus desconocidas. Era la dirección desde donde el caos venía a desafiar el orden. Y la puerta del Cáucaso simboliza ese lugar, esa brecha entre el orden y el caos, entre lo conocido y lo desconocido. Y si los muros, ya sean literales o metafóricos, son un intento de contener el mal, ¿qué nos dice la profecía sobre el día en que esos muros caigan? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las conexiones más místicas y esotéricas de esta profecía, explorando cómo la tradición de la cábala judía ve a Gog y Magog. Mientras los historiadores buscaban muros de hierro y pasos de montaña, otros se adentraban en un reino mucho más profundo, el de la espiritualidad y el misticismo judío. Aquí, en la tradición de la cábala, la profecía de Gog y Magog adquiere un significado completamente nuevo. No se trata de una batalla física, sino de una guerra cósmica, una lucha en el reino de las almas. La cábala ve la historia de la humanidad como un proceso de tikkun, o reparación. La idea es que el mundo, que fue creado imperfecto, debe ser rectificado para que el rostro de lo divino se revele. En esta visión, Gog y Magog no son líderes o naciones, sino fuerzas espirituales que representan el mal, la oscuridad y el caos que se interponen en el camino de la redención. No son el mal que está fuera, sino el mal que reside dentro de la creación. Según el Zohar, el texto principal de la cábala, Gog y Magog son los ejércitos de la oscuridad que intentarán evitar la llegada de la era mesiánica. Se les llama las conchas o klippot, un término que se refiere a las fuerzas que intentan evitar que la luz de Dios se manifieste en el mundo.
Son la manifestación de la oscuridad exterior que se revela en los momentos finales de la historia. Pero la Cábala añade una capa fascinante a la historia. En lugar de ser un simple enemigo, la lucha contra Gog y Magog es vista como una etapa necesaria. Es a través de esta guerra cósmica que el mundo será purificado. En un sentido, el mal debe manifestarse por completo para que pueda ser erradicado de una vez por todas. La batalla no es un signo de derrota, sino la señal de que la redención está a la vuelta de la esquina. Esta visión mística también nos da una idea sobre el papel del Mesías. La Cábala habla de dos Mesías, el Mesías ben Yosef y el Mesías ben David. El primero, el Mesías hijo de José, es visto como una figura precursora que librará la batalla inicial contra Gog y Magog, y morirá en el proceso. Su sacrificio es el catalizador para la llegada del Mesías ben David, el Mesías hijo de David, quien finalmente derrotará a los ejércitos de la oscuridad y traerá la redención final. La Cábala nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La profecía no es sobre un futuro de destrucción inminente, sino sobre un proceso espiritual de purificación. Es una historia de que el mal debe ser confrontado, incluso si el proceso es doloroso, para que la luz final de la redención pueda brillar. Y al ver la profecía a través de este lente, podemos entender que los textos antiguos a menudo tienen más de un significado. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta profecía ha sido interpretada, y a menudo malinterpretada, a lo largo de la historia. Hemos desglosado a Gog y a Magog, explorado los textos sagrados y las leyendas, y analizado el misticismo que los rodea. Pero hay una pregunta que sigue flotando en el aire: ¿por qué ha habido tantas interpretaciones, y a menudo tan contradictorias, sobre esta profecía? La respuesta se encuentra en el velo de la profecía, esa capa de simbolismo, lenguaje figurado y ambigüedad que ha cubierto las visiones apocalípticas durante milenios. La primera razón es el simbolismo. La profecía de Ezequiel no es un informe militar. Los cuernos de los que habla el Corán, el fuego y azufre del Apocalipsis, o el ejército como una nube de Ezequiel, no siempre deben tomarse literalmente. El fuego puede simbolizar la ira divina, las nubes pueden representar la magnitud de un ejército. El problema es que a lo largo de la historia, las personas han intentado encajar estos símbolos en su realidad, buscando paralelos literales que a menudo no existían. Por ejemplo, en el pasado, la gente creía que la profecía se cumpliría en un futuro lejano. Pero, a medida que la tecnología avanzaba, comenzaron a buscar a Gog y Magog en los países modernos, en los aviones de combate, en los misiles nucleares, incluso en el Internet. La segunda razón es el contexto. Las profecías no se escriben en un vacío. El libro de Ezequiel fue escrito en un momento de gran agitación, cuando el pueblo de Israel estaba exiliado y anhelaba la restauración. La profecía de Gog y Magog fue una visión de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tenía un plan para su pueblo. Pero, a medida que el tiempo pasaba y las circunstancias cambiaban, el contexto se perdía. Y con él, se perdía el significado original de la profecía. Lo que fue una vez un mensaje de esperanza, se convirtió en un mensaje de miedo, un pronóstico del fin del mundo. La tercera razón es la intención. La profecía no está destinada a ser un calendario del fin de los tiempos, un mapa para saber exactamente lo que va a pasar. Su intención es mucho más profunda. Es un recordatorio de que el mal existe, de que la lucha entre el bien y el mal es real, y de que la fe, la esperanza y la redención son cruciales. La profecía es una llamada a la acción, un recordatorio de que debemos estar preparados para lo que venga, pero no de forma pasiva, sino de forma activa. Entonces, ¿qué nos dice el velo de la profecía sobre Gog y Magog? Que no podemos verlos como figuras de la historia moderna, sino como figuras que han vivido en todas las épocas. Han sido los mongoles, los rusos, los nazis, y podrían ser cualquier fuerza que amenace el orden divino en el futuro. En lugar de buscar un mapa, deberíamos buscar la lección. Y esa lección es que la profecía no es sobre el miedo, sino sobre la preparación y la esperanza. En el próximo capítulo, nos adentraremos en una visión más amplia, explorando las otras figuras que, según la tradición, se unen a Gog y Magog en la gran batalla final. La profecía de Gog y Magog no ocurre en un vacío. Es parte de un tapiz mucho más grande y complejo que ha sido tejido a lo largo de las narrativas apocalípticas. Si bien Gog es la figura central, su ascenso está vinculado a un elenco de otros personajes y símbolos, que juntos, pintan un cuadro completo de los últimos días. En la tradición escatológica, se ha hablado de 8 figuras o eventos clave que marcan el camino hacia el fin, y Gog y Magog son solo 2 de ellos. Conocer al resto nos ayuda a entender su lugar en la historia.
El primer personaje es el Anticristo, o el Dajjal en el Islam, el gran engañador. No es un simple villano, sino una figura que se hace pasar por un Mesías, prometiendo paz y prosperidad para luego revelar su verdadera naturaleza. Se le describe como una figura carismática y poderosa, un líder mundial que engaña a las masas con sus milagros falsos y su falsa moralidad. La llegada del Anticristo precede a la de Gog y Magog, y se cree que es su ascenso lo que prepara el camino para el caos final. Luego tenemos a las dos bestias del Apocalipsis. La primera, la bestia del mar, representa el poder político y militar, una fuerza global que se levanta para dominar a las naciones. La segunda, la bestia de la tierra, simboliza el poder religioso y económico, que hace que todos adoren a la primera bestia y reciban su marca. Juntas, estas dos fuerzas forman una especie de trinidad maligna que controla el mundo. Y la lista no termina ahí. La narrativa de los últimos días también incluye a los dos testigos, figuras que aparecen para profetizar y desafiar al Anticristo. Luego están los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, una serie de plagas y eventos catastróficos que se desatan sobre la tierra. Cada uno de estos eventos es un hito en el camino hacia el clímax final. El papel de Gog y Magog, en este contexto, se vuelve más claro. No son el principio, sino el final del caos. Mientras el Anticristo y las bestias establecen su dominio, Gog y Magog son las fuerzas de la rebelión final, el ejército que se levanta contra el orden divino en el último momento. Su llegada, por lo tanto, no es el principio del fin, sino la señal de que el fin ya está cerca y que la batalla final está a punto de comenzar. El conocimiento de estos 8 nombres nos muestra que Gog y Magog son parte de un plan mucho más grande, un drama cósmico que se ha desarrollado a lo largo de la historia. En el próximo capítulo, nos adentraremos en el ejército que acompaña a Gog, esas hordas que, según la profecía, cubrirán la tierra como una nube oscura. Si la profecía sobre Gog y Magog es un drama, su ejército es el coro, una fuerza anónima y masiva que amenaza con abrumar al mundo. El texto de Ezequiel no se detiene en los nombres de las naciones aliadas, describe el ejército de Gog de una manera que te hace sentir su escala, su poder y su naturaleza inhumana. El profeta lo describe como un ejército numeroso, tan vasto que cubrirá la tierra como una nube. Esta es una imagen poderosa. No es un ejército de hombres, es una plaga, un enjambre de langostas que oscurece el sol. La profecía continúa, diciendo que Gog vendrá con caballos y jinetes, todos ellos vestidos de gala. Pero, ¿quiénes son estos jinetes? Una de las interpretaciones es que el ejército está compuesto por hordas de tribus nómadas que asolaron el mundo antiguo. Los escitas, los hunos, los mongoles. A lo largo de la historia, las civilizaciones sedentarias han temido a los ejércitos que surgen del desierto o de las estepas, tan veloces y numerosos que parecen una fuerza de la naturaleza. En este sentido, el ejército de Gog no es solo un ejército, sino el miedo de la civilización al caos. Pero, al igual que con Gog y Magog, la interpretación de este ejército ha evolucionado con el tiempo. Hoy, algunos teólogos y expertos en profecía creen que caballos y jinetes no se refiere a la caballería de la antigüedad, sino a los ejércitos motorizados de la era moderna. Los tanques, los vehículos blindados y las motocicletas podrían ser la versión moderna de caballos y jinetes, una interpretación que se ha vuelto popular desde el advenimiento de la guerra mecanizada. Lo que hace que este ejército sea tan siniestro es su propósito. No están allí para conquistar, sino para saquear y destruir. La profecía dice que vienen a tomar despojos y robar botín, una motivación que los convierte en una plaga, no en una fuerza política. Su llegada es la culminación de la avaricia humana, de la envidia de aquellos que quieren tomar lo que no es suyo. Y, curiosamente, el ejército de Gog no es solo una fuerza de destrucción, sino también una fuerza de juicio. En el plan divino, su llegada es el catalizador para la intervención de Dios. La profecía dice que la ira de Dios se encenderá contra ellos y que serán destruidos por un gran terremoto y por fuego y azufre que lloverá sobre ellos. En otras palabras, la profecía no trata solo de la amenaza, sino de la respuesta divina, una respuesta que se activa cuando el mal llega a su punto máximo. Este ejército de las sombras es el preludio de un evento mucho más grande, un evento que se ha descrito en uno de los textos más apocalípticos de todos los tiempos. Y en el próximo capítulo, desentrañaremos el misterio del sello roto. La profecía de Gog y Magog, y la aparición de su ejército, no es un evento aislado. En las narrativas apocalípticas del cristianismo, su llegada está íntimamente ligada a la apertura de los sellos descritos en el libro de Apocalipsis. Piensa en estos sellos como una cuenta atrás cósmica, un cronómetro que marca el camino hacia el fin del mundo.
Cada sello que se rompe libera una nueva plaga o un nuevo evento, y el ejército de Gog y Magog está justo en el centro de esta secuencia. El Apocalipsis de Juan describe un pergamino con 7 sellos. El primer sello revela a un jinete en un caballo blanco, a menudo interpretado como el anticristo. El segundo trae la guerra, el tercero el hambre, y el cuarto, un jinete en un caballo pálido, la muerte. Pero es en el sexto sello donde las cosas se desatan de forma espectacular. Se describe un gran terremoto, el sol se vuelve oscuro, la luna se pone roja como la sangre, y las estrellas caen del cielo. Este cataclismo cósmico es la señal de que algo mucho más grande está a punto de suceder. Y es aquí donde las interpretaciones conectan a Gog y Magog con el Apocalipsis. La profecía de Ezequiel también menciona un gran terremoto que precederá la batalla final. Para muchos, este terremoto del sexto sello no es solo un evento geológico, sino el evento que desata a las hordas de Gog y Magog, rompiendo cualquier barrera física o metafórica que los haya contenido. Se les ve como una de las plagas que se desatan después de que el sexto sello se rompe, el ejército de un rey que se levanta para desafiar al orden divino en medio de un caos global. Pero hay otra conexión que es aún más profunda. El séptimo sello, el último, desata una serie de plagas aún más catastróficas, las 7 trompetas. Y es el sonido de la séptima trompeta el que anuncia el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En otras palabras, la batalla de Gog y Magog, que ocurre después de que los sellos han sido rotos, no es solo una batalla por la supervivencia, es el preludio del regreso del Mesías, el evento que pone fin al caos y trae la redención. La profecía de los sellos, por lo tanto, no es solo una historia de destrucción, es un mapa para entender que la batalla de Gog y Magog es la culminación de un proceso, no el inicio. Su llegada es la señal de que los eventos del fin de los tiempos han llegado a su clímax, y que el momento de la verdad está cerca. Y esa verdad es revelada por el sonido de una trompeta. En el próximo capítulo, exploraremos el papel que juega ese sonido en la narrativa apocalíptica. En la narrativa apocalíptica, el caos no es silencioso. Tiene un sonido, el de una trompeta. Esta no es una trompeta cualquiera, es el sonido que anuncia la llegada del juicio y el cambio. Y la profecía de Gog y Magog está ligada al sonido de esta trompeta de una manera profunda y simbólica. En el libro de Apocalipsis, el séptimo sello se abre, y en lugar de una plaga, lo que se desata son las 7 trompetas. Cada trompeta que suena desata una nueva serie de cataclismos sobre la tierra, granizo y fuego mezclado con sangre, una montaña de fuego arrojada al mar, estrellas cayendo del cielo. Estos eventos son la culminación de la ira divina, una respuesta a la maldad humana y a la rebelión que ha crecido en el mundo. Pero, ¿dónde encajan Gog y Magog en todo esto? Para muchos, la aparición de Gog y su ejército es el preludio de la séptima trompeta. Cuando la séptima trompeta suena, se anuncia la llegada del reino de Dios y el fin del dominio de la humanidad. La batalla de Gog y Magog es la última gran rebelión contra este reino, el último acto de desafío. Es el momento en el que el mal se revela por completo para ser derrotado de una vez por todas. La trompeta no anuncia la derrota, sino la victoria final. Esta idea del sonido de la trompeta también tiene raíces en la tradición judía. El shofar, o cuerno de carnero, se toca en el año nuevo judío para anunciar la llegada del día del juicio. El sonido del shofar es un llamado al arrepentimiento y una advertencia del fin. En este contexto, el sonido de la trompeta en el Apocalipsis es un eco del shofar, un recordatorio de que la historia humana está llegando a su fin y que un nuevo amanecer está a punto de comenzar. El sonido de la trompeta no es un sonido de miedo, sino un sonido de esperanza para los creyentes. Es el sonido de la redención, el anuncio de que la lucha ha terminado y de que el mal ha sido derrotado. Es el sonido que precede a la llegada de una figura que lo cambiará todo, una figura que ha sido profetizada en todas las grandes religiones del mundo. Y en el siguiente capítulo, exploraremos el papel que esta figura tiene en la batalla final, la figura del Mesías. La llegada de Gog y Magog no ocurre en un mundo vacío, ocurre en un mundo dominado por fuerzas que ya se han establecido. En el libro de Apocalipsis, este poder se personifica en la figura de 2 bestias, cada una con un papel distinto. La primera, que emerge del mar, es la bestia del mar. Es una figura aterradora, con 10 cuernos y 7 cabezas, y a menudo se le identifica como un símbolo del poder político y militar global. La bestia del mar recibe su poder del dragón, que en la profecía se asocia con Satanás. Y, sorprendentemente, esta bestia tiene la habilidad de engañar al mundo. Se le da poder para hacer la guerra contra los santos, y se le permite dominar sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta no es una simple figura de autoridad,
es una representación de la tiranía global, un sistema que exige obediencia y que no tolera la disidencia. Pero, ¿qué tiene que ver la bestia del mar con Gog y Magog? Su llegada es un preludio. Mientras la bestia del mar establece su dominio político, Gog y Magog se preparan para su aparición. La bestia representa el poder terrenal, el sistema que se levanta para desafiar la voluntad divina. Gog y Magog, por otro lado, representan la última rebelión militar, la fuerza que se levantará contra este sistema, no para derrocarlo por el bien de la humanidad, sino para saquear y destruir. La bestia del mar, por su naturaleza, es una fuerza unificadora. Controla a las naciones, las obliga a adorarla y a seguir sus reglas. En contraste, Gog y Magog son una fuerza de desunión, una rebelión caótica que busca la destrucción de todo, incluso de la bestia misma. Esto crea una dinámica fascinante. En el final de los tiempos, el mal no es una fuerza unificada, sino que está dividido en sí mismo. La profecía de la bestia del mar es un recordatorio de que el mal tiene muchas caras: la cara del poder político, la cara del engaño y la cara de la violencia. La batalla de Gog y Magog no es solo contra el bien, sino también contra el sistema que el mal ha creado. Y la bestia del mar es solo la primera mitad de esta ecuación. En el próximo capítulo, conoceremos a su contraparte, la bestia de la tierra. Si la bestia del mar es la tiranía política, su contraparte, la bestia de la tierra, es el engaño religioso y la opresión económica. En el libro de Apocalipsis, esta segunda bestia emerge de la tierra, y a diferencia de la primera, tiene una apariencia menos imponente, 2 cuernos como los de un cordero. Pero no te dejes engañar por su apariencia inocente, porque su voz es la del dragón. La bestia de la tierra es un maestro de la falsedad. Su papel no es el de la fuerza bruta, sino el del control sutil. Hace grandes milagros, incluso haciendo que caiga fuego del cielo, para engañar a la gente y obligarla a adorar a la primera bestia. Y su poder no se limita a la esfera religiosa. También tiene el control económico. Hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. La bestia de la tierra es la personificación del poder detrás del trono, la fuerza que manipula las mentes y los corazones de las personas. Representa la falsa religión y la opresión económica que se disfraza de benevolencia. Su engaño es la preparación para la llegada de las fuerzas finales, como Gog y Magog, que no son más que un síntoma del mundo que ha creado. La llegada de Gog y Magog, por lo tanto, no es solo un evento militar, es el resultado de un sistema que ha permitido que el mal prospere. La bestia del mar establece el orden político, la bestia de la tierra crea un sistema de control total, y las naciones de Gog y Magog son los últimos en unirse a la rebelión. La profecía, en este sentido, es un recordatorio de que la batalla final no es solo contra un ejército, sino contra la tiranía, el engaño y la avaricia que han corrompido el corazón de la humanidad. Las dos bestias y Gog y Magog son una especie de trinidad maligna, la opresión política, el engaño religioso y la rebelión militar. Juntos, representan la culminación del mal en el mundo. Pero, como en toda gran historia, cuando el mal alcanza su punto más alto, la luz se prepara para brillar. Y esa luz es la llegada del Mesías. En el próximo capítulo, exploraremos el papel de esta figura central en la batalla final. La batalla de Gog y Magog no es el final de la historia. Es el clímax, el momento en que todo converge. Y la resolución no viene de un ejército o un arma, sino de una figura central que se ha profetizado en todas las grandes religiones abrahámicas. En el judaísmo, el Mesías ben David, en el cristianismo, Jesucristo, y en el Islam, el Mahdi e Isa, Jesús. Cada tradición tiene su propia versión del evento, pero el tema subyacente es el mismo: el bien supremo regresa para derrotar al mal. En el cristianismo, el regreso de Jesús no es el de un cordero indefenso, es el de un rey conquistador que desciende del cielo en un caballo blanco. El Apocalipsis lo describe con una espada afilada que sale de su boca para herir a las naciones, y que gobernará con una vara de hierro. En otras palabras, su regreso es un evento de poder, un acto de justicia final contra el mal que ha corrompido al mundo. La batalla de Gog y Magog, por lo tanto, no es una lucha entre ejércitos. Es una lucha entre el mal y el bien encarnado. En el Islam, la narrativa también es dramática. Se cree que el Mahdi, el guiado, emergerá para unir a los musulmanes y restaurar la justicia. Su llegada será seguida por la de Isa, Jesús, quien descenderá del cielo para matar al Dajjal, el anticristo, y dirigir a su pueblo a la victoria. La batalla de Gog y Magog, que ya se ha desatado, es un evento que precede a la victoria final de Isa.
En el judaísmo, la llegada del Mesías ben David será la culminación de la historia. El Mesías, el hijo de David, no es una figura divina, sino un ser humano que ha sido elegido para restaurar la monarquía de David y traer la paz a la tierra. Su llegada pondrá fin a la opresión, acabará con el mal y establecerá el reino de Dios en la tierra. Y su llegada está directamente ligada a la derrota de Gog y Magog, la fuerza final que se opone a su reino. El regreso del Mesías no es un simple evento. Es la respuesta final a la profecía de Gog y Magog, el momento en que la fe se encuentra con la historia. Es la culminación de todas las esperanzas y miedos. Y la batalla final que se librará no es solo una guerra, es el evento que determinará el destino de la humanidad. En el próximo capítulo, exploraremos el campo de batalla, el lugar donde el bien y el mal chocarán en un enfrentamiento épico, Armagedón. La llegada de Gog y Magog, y el regreso del Mesías, culminan en una batalla que se ha convertido en sinónimo de la destrucción final, Armagedón. La palabra en sí misma evoca imágenes de fuego, caos y guerra. Pero, ¿qué es exactamente Armagedón? ¿Y es realmente el lugar donde se libra la batalla de Gog y Magog? El nombre Armagedón proviene del griego Armagedón, que se cree que es una transliteración del hebreo Har Megido, o Monte de Megido. Megido era una antigua ciudad fortificada en el norte de Israel, conocida por ser el lugar de numerosas batallas decisivas a lo largo de la historia. El valle de Jezreel, donde se encuentra Megido, es un campo de batalla natural, lo que lo convierte en un lugar simbólico perfecto para la batalla final. Pero, el Apocalipsis, que menciona a Armagedón, no describe la batalla de Gog y Magog en ese lugar. De hecho, la profecía de Ezequiel ubica la batalla de Gog y Magog en los montes de Israel. Esto ha llevado a algunos a argumentar que Armagedón y la batalla de Gog y Magog son eventos separados. Armagedón, en esta visión, sería el lugar donde los ejércitos de las naciones se reúnen para la guerra contra el Mesías, mientras que la batalla de Gog y Magog sería una confrontación posterior, o quizás simultánea, que marca el fin de la era. Sin embargo, para muchos, los dos eventos están intrínsecamente ligados. Armagedón no es solo un lugar, sino una idea. Representa el clímax de la rebelión humana, el momento en que todas las fuerzas de la oscuridad se unen para hacer la guerra contra la luz. La batalla de Gog y Magog es, en este sentido, una parte integral de la batalla de Armagedón. Es la manifestación de la última rebelión, el momento en que las fuerzas del mal, de las que Gog y Magog son los arquetipos, se enfrentan a su destino final. La batalla de Armagedón no es solo un conflicto militar, es el choque final de ideologías, de bien contra mal, de la luz contra la oscuridad. Es el momento en que todas las profecías se cumplen, y en el que el mundo se purifica. Y el resultado de la batalla no es una incógnita, ya que la profecía es clara al respecto. En el próximo capítulo, describiremos la inevitable y total caída de los ejércitos de Gog y Magog. Hemos llegado al clímax. La profecía de Gog y Magog ha culminado en una batalla épica, un enfrentamiento entre el bien y el mal. Pero, la profecía no deja lugar a dudas sobre el resultado. El ejército de Gog no triunfa. Su derrota es total, decisiva y humillante. Y la victoria no es el resultado de una estrategia militar, sino de una intervención divina. El libro de Ezequiel describe la derrota de Gog de una manera espectacular y catastrófica. Dice que Dios desatará una serie de plagas sobre ellos, una inundación de lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. Es la misma imaginería que se utiliza para describir la destrucción de Sodoma y Gomorra, una señal de que esta no es una guerra humana, sino un juicio divino. Y el caos no termina ahí. La profecía también dice que Dios hará que los soldados de Gog se vuelvan unos contra otros, cada uno contra la espada de su hermano. Es la autodestrucción, la anarquía total que se desata cuando el mal se enfrenta a su propia naturaleza. El resultado es la aniquilación completa. Ezequiel 39, 11-12 dice que los cuerpos de los soldados caídos serán tantos que se necesitará un valle entero para enterrarlos. Y su número es tan vasto que el entierro de los muertos y la purificación de la tierra tomarán 7 meses. La imagen es vívida y brutal. Es una señal de que la batalla ha sido más que una simple escaramuza. Ha sido el fin de una era. Pero la profecía de Ezequiel va más allá. También dice que las armas del ejército caído, los arcos, las flechas y los escudos, serán usadas como combustible por 7 años. Esta imagen es poderosa y simbólica. No se trata solo de la derrota del enemigo, sino de la total purificación del mundo. Las herramientas de la guerra se convierten en herramientas para la vida, y la energía destructiva se convierte en energía para la reconstrucción. En el libro de Apocalipsis,
La derrota de Gog y Magog es aún más dramática. Satanás, el gran engañador, es arrojado al lago de fuego y azufre donde la bestia y el falso profeta ya están. La derrota de Gog y Magog es el último acto del drama, el momento en que todas las fuerzas de la maldad son arrojadas al abismo para siempre. La caída de los ejércitos de Gog y Magog no es una tragedia, es un triunfo. Es el momento en que la justicia divina se manifiesta y la historia humana se purifica. Y este evento tiene un profundo impacto en la forma en que se juzgarán a las naciones. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta batalla final conduce al juicio de las naciones. La derrota de Gog y Magog no es un simple final. Es el preludio de un evento mucho más grande, el juicio de las naciones. Es el momento en que todas las naciones del mundo, no solo las que formaron parte de la alianza de Gog, serán juzgadas. Este concepto, que se encuentra en la profecía de Ezequiel y en el Evangelio de Mateo, nos muestra que la batalla de Gog y Magog es un catalizador para el juicio final. En el libro de Ezequiel, la profecía dice que así me engrandeceré y me santificaré y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. La derrota de Gog y Magog no es solo para el bien de Israel, sino para que todas las naciones del mundo vean el poder de Dios y lo reconozcan. Es el acto que purifica el mundo y lo prepara para la redención. La batalla, por lo tanto, no es solo una guerra, es una lección, una demostración de que la arrogancia y la maldad no pueden prevalecer. Pero el Evangelio de Mateo profundiza aún más en este concepto. En su profecía sobre el fin de los tiempos, Jesús dice que el Hijo del Hombre, es decir, él mismo, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él. Entonces, las naciones serán separadas como un pastor separa las ovejas de las cabras. Las ovejas son aquellas naciones que se comportaron con bondad y compasión hacia los más pequeños de sus hermanos, mientras que las cabras son aquellas que actuaron con maldad e indiferencia. La conexión entre el juicio de las naciones y la batalla de Gog y Magog es clara. La derrota de Gog y Magog no es un evento aislado, sino que es el evento que prepara el escenario para el juicio final. En la narrativa apocalíptica, el mundo es testigo de la derrota del mal, lo que obliga a todas las naciones a enfrentarse a su propio destino. El juicio no es solo sobre lo que has hecho o no has hecho, es sobre cómo has respondido a la revelación del poder de Dios. Este juicio no es un momento de miedo, sino un momento de redención. Es el momento en que se establece el orden moral, cuando el mal es castigado y el bien es recompensado. Y este juicio conduce a un periodo de paz, una falsa paz que nos engañará a todos antes de que el drama final comience. En el próximo capítulo, exploraremos este concepto de la falsa paz y cómo nos lleva al engaño final. Después de la aniquilación del ejército de Gog y Magog, uno podría pensar que la historia ha terminado. Pero, según la profecía, lo que sigue no es la redención final, sino un periodo de calma engañosa. Esta es la falsa paz, un breve momento de tranquilidad que se establece en el mundo antes del verdadero fin. Esta idea se encuentra en varios textos apocalípticos, y es un recordatorio de que el mal tiene muchas caras, y que a menudo se disfraza de bien. La profecía dice que después de la batalla, las naciones se volverán a unir. Pero, esta vez, no será para la guerra, sino para la paz. El mundo, agotado por los conflictos y el caos, aceptará cualquier cosa que se le ofrezca. La gente dirá paz y seguridad, pero como advierte el apóstol Pablo, entonces vendrá la destrucción repentina. Esta falsa paz es, en realidad, un engaño, un señuelo para que el mundo baje la guardia y se vuelva vulnerable al engaño final. La falsa paz no es solo un estado político, sino un estado espiritual. Es el momento en que la humanidad se ha purificado de la guerra, pero no del orgullo. El mundo, al ver la derrota del mal, se atribuye el mérito de la victoria, creyendo que la humanidad ha superado sus demonios. Pero esta es una ilusión, porque el mal no ha sido erradicado, sino que se ha transformado en algo más sutil y peligroso. El mal que viene no será una fuerza que se opone a Dios, sino una que se hace pasar por él. La falsa paz es el preludio perfecto para el engaño final, porque la gente no estará buscando una amenaza. Estarán buscando una bendición, una solución, una figura que les dé lo que creen que necesitan. Y esa figura, esa solución, es la manifestación final del mal. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta falsa paz nos lleva al engaño final y cómo la humanidad será seducida por la oscuridad una vez más. Después de la falsa paz, llega el engaño final. No es una invasión militar, sino una seducción del alma. Este engaño, según las profecías, será tan convincente que incluso los más selectos podrían ser engañados. Ya no se trata de una lucha entre ejércitos,
sino de una guerra psicológica y espiritual, una en la que la línea entre la verdad y la mentira se vuelve borrosa. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a los tesalonicenses, describe al hombre de pecado que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta figura, a menudo identificada como el anticristo, no se presenta como un villano, sino como un salvador. Hará señales y milagros falsos para engañar a la gente y los convencerá de que es la respuesta a sus problemas. Este no es el caos de Gog y Magog, sino el orden de la tiranía, un sistema que se disfraza de benevolencia mientras busca el control total. El engaño es tan efectivo porque se alimenta del orgullo de la humanidad. Después de la derrota de Gog y Magog, el mundo se sentirá invencible, creyendo que ha superado el mal por sí mismo. El engaño final capitalizará este orgullo, ofreciendo una falsa redención y una falsa divinidad. Es el momento en que el mal no se opone a Dios, sino que intenta usurpar su lugar. Es la cúspide de la arrogancia humana. Este engaño no es solo religioso, sino también tecnológico y social. Hoy en día, las narrativas apocalípticas han adaptado este engaño a nuestro tiempo. La falsa paz podría ser un acuerdo global que promete el fin de las guerras. El hombre de pecado podría ser un líder carismático que usa la tecnología para convencer al mundo de su divinidad. La marca de la bestia podría ser una identificación digital que se requiere para comprar y vender. En este sentido, el engaño final es una advertencia de que la seducción del mal a menudo viene de la mano de la conveniencia y la seguridad. Pero este engaño tiene un costo terrible, la segunda muerte. En el próximo capítulo, exploraremos este concepto aterrador, el castigo final para aquellos que son engañados por las fuerzas de la oscuridad. Después de la seducción del engaño final, la narrativa apocalíptica presenta un concepto que es quizás el más aterrador de todos, la segunda muerte. Este no es un simple castigo, sino un destino final para aquellos que se rebelan contra la voluntad divina. Para entender la segunda muerte, primero debemos comprender lo que la profecía llama la primera muerte. La primera muerte es la que todos conocemos, la muerte física, el fin de nuestra existencia terrenal. Es el resultado del pecado original, la separación del cuerpo y el alma. Pero la segunda muerte, que se menciona en el libro de Apocalipsis, es algo completamente diferente. No es la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma. Es la separación eterna de Dios, la fuente de la vida. Es el estado final de aquellos que han elegido rebelarse contra la luz. El concepto de la segunda muerte es crucial para entender el castigo de aquellos que se unen a Gog y Magog, y de aquellos que se dejan engañar por las bestias. El Apocalipsis dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este lago de fuego es el lugar de la segunda muerte. Pero, ¿qué es este lago de fuego? La mayoría de los teólogos lo ven como un símbolo. No es un lugar de tormento físico, sino un lugar de tormento espiritual, un estado de existencia en el que la persona está completamente separada de Dios y de todo lo que es bueno y verdadero. Es el destino final de todos los que han rechazado el perdón y la redención. La segunda muerte es el resultado lógico de una vida de rebelión, el resultado inevitable de elegir la oscuridad sobre la luz. El concepto de la segunda muerte, aunque aterrador, nos recuerda que el Apocalipsis no es solo una historia sobre destrucción, sino sobre la justicia divina. Y la derrota de Gog y Magog es un preludio a este juicio final, un recordatorio de que todas las fuerzas de la oscuridad, ya sean militares, políticas o espirituales, tendrán su día de juicio. En el próximo capítulo, exploraremos el simbolismo del lago de fuego y su papel en la narrativa apocalíptica. El concepto de la segunda muerte no puede separarse de su ubicación simbólica, el lago de fuego. A lo largo de la historia, esta imagen ha sido interpretada como un lugar de tormento físico. Pero, en el contexto de la profecía, es mucho más. Es un símbolo, una representación del destino final para aquellos que eligen la rebelión sobre la redención. El libro de Apocalipsis lo describe como un lugar donde la bestia, el falso profeta, y el dragón son arrojados. Después, los muertos que no están inscritos en el libro de la vida también son arrojados al mismo lugar. El texto lo llama la muerte segunda, un concepto que refuerza la idea de que no se trata de una muerte física, sino espiritual. El lago de fuego es, en este sentido, el lugar donde el mal se purifica de la existencia. No es un lugar de castigo eterno, sino el lugar de la aniquilación eterna de todo lo que es malvado. Es el lugar donde el mal, en todas sus formas, es borrado de la creación para siempre. Para los que creen en la justicia divina, el lago de fuego no es un símbolo de crueldad, sino un símbolo de la victoria final del bien sobre el mal.
Lo que hace que este concepto sea tan poderoso es que no se trata de un castigo arbitrario. Es el resultado de la elección. Aquellos que se unen a Gog y Magog, aquellos que siguen a las bestias y se dejan seducir por el engaño final, han elegido su destino. La profecía no les impone un castigo, sino que les permite vivir con las consecuencias de sus elecciones. Y el lago de fuego es el lugar donde esas consecuencias se manifiestan de forma total. Es el destino final del drama cósmico, el lugar donde el mal ya no existe, y donde el bien puede finalmente reinar. La historia de Gog y Magog nos lleva a este lugar no para asustarnos, sino para recordarnos que nuestras elecciones tienen consecuencias, y que el destino final del mal es el olvido. Pero el Apocalipsis no termina con la destrucción, sino con la promesa de algo nuevo. En el próximo capítulo, exploraremos la promesa de la Nueva Jerusalén. El Apocalipsis no termina con el fuego. Después de que el mal ha sido borrado de la existencia en el lago de fuego, la profecía nos lleva a una visión de una belleza indescriptible, la Nueva Jerusalén. Esta no es la antigua ciudad de Israel, sino una ciudad celestial, una metáfora para el reino de Dios en la tierra. Es la culminación de la historia de la salvación, el final del viaje de la humanidad. El libro de Apocalipsis la describe como una ciudad que desciende del cielo, hecha de oro puro, con 12 puertas de perlas, y sus cimientos adornados con gemas. En su centro, hay un río de agua de vida que fluye del trono de Dios, y en sus orillas crecen árboles que dan frutos cada mes. Lo más importante de todo, en esta ciudad no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La presencia de Dios es tan tangible que no se necesita un edificio para sentirla. La Nueva Jerusalén es la recompensa final para aquellos que han perseverado. Es el lugar donde la luz no necesita al sol, la luna o las estrellas, porque la gloria de Dios la ilumina. Es el lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. La historia de la humanidad, que ha estado llena de sufrimiento, de batallas como la de Gog y Magog, finalmente llega a su fin en un lugar de paz y redención. La profecía de Gog y Magog, y la batalla final, no son el objetivo principal de la narrativa apocalíptica. Su propósito es allanar el camino para la Nueva Jerusalén. La destrucción es necesaria para la purificación, y el juicio es necesario para la redención. La batalla de Gog y Magog no es solo el fin de una era, sino el inicio de una nueva, una en la que la paz es real, la justicia es total y el bien ha triunfado. Y esta visión de la Nueva Jerusalén no es un simple cuento de hadas. Es una promesa de que la historia no es un ciclo interminable de caos, sino que tiene un propósito y una dirección. Es una promesa de que, al final, la fe será recompensada y el mal será derrotado para siempre. Pero para llegar a este punto, la humanidad debe enfrentar un último juicio, uno que determinará el destino de cada alma. En el próximo capítulo, exploraremos el juicio final. Después del Armagedón y la aniquilación de Gog y Magog, y antes de la promesa de la Nueva Jerusalén, la profecía nos lleva al evento que lo une todo, el juicio final. No se trata de un juicio de una sola nación, sino de un juicio de toda la humanidad, de cada persona que ha vivido. El libro de Apocalipsis lo describe con una escena dramática y solemne. El texto dice que el cielo y la tierra huyen de la presencia de Dios, y que los muertos, grandes y pequeños, se levantan de la tumba. Los libros se abren, y otro libro se abre, el libro de la vida. Los muertos son juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Este no es un juicio arbitrario, sino un juicio justo, basado en las decisiones y acciones de cada persona. Es el momento en que se revela la verdad, en el que no se puede ocultar nada, y en el que la historia de la humanidad llega a su fin. El juicio final es el momento en que la justicia divina se manifiesta de forma total. La derrota de Gog y Magog, y el castigo de las bestias y el falso profeta, son el preludio de este juicio. La profecía nos muestra que el mal no puede escapar de la justicia, y que cada persona, sin importar su estatus, su riqueza o su poder, será juzgada por sus actos. Pero el juicio no es solo sobre el castigo, también es sobre la redención. El libro de la vida es para aquellos que han elegido seguir el camino de la luz. Es el libro que contiene los nombres de aquellos que han aceptado el perdón y la gracia, y que tienen un lugar en la Nueva Jerusalén. El juicio final es el momento de la verdad, en el que se separa el bien del mal, el trigo de la cizaña, la vida de la muerte. Es el momento en el que el bien es recompensado y el mal es castigado, una vez más, para siempre. El juicio final es el último acto del drama apocalíptico. Es el momento en que la historia se detiene, y se revela el destino de cada alma.
Y el resultado de este juicio tiene un profundo impacto en la forma en que entendemos el testamento de la fe. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la profecía de Gog y Magog nos deja con una lección de fe que perdurará por siempre. La profecía de Gog y Magog, con su violencia, su caos y su destrucción, no es solo una historia de miedo. Es, en su esencia, un testamento de la fe. Es una narrativa que se ha transmitido a lo largo de milenios para recordarnos una verdad simple pero profunda, que en la lucha entre el bien y el bien triunfará al final. La profecía no busca asustarnos, sino prepararnos. El testamento de la fe es que, en un mundo lleno de caos, el orden es posible. En un mundo de mentiras, la verdad prevalecerá. En un mundo de desesperación, la esperanza es real. La historia de Gog y Magog nos recuerda que la maldad, no importa lo poderosa o numerosa que parezca, no es el final de la historia. Es solo una fase, un desafío que debe ser superado para que la verdadera redención pueda comenzar. La profecía nos enseña que la fe no es una creencia pasiva. Es una fe que está activamente involucrada en la historia. Es una fe que se enfrenta a la oscuridad y se niega a ceder. La profecía de Gog y Magog es una llamada a la acción, un recordatorio de que somos parte de una narrativa mucho más grande. No somos simplemente espectadores de la historia, sino actores en ella. Este testamento de la fe también nos recuerda que el mal tiene un propósito. No es arbitrario, sino que es parte de un plan más grande. La profecía nos dice que las fuerzas de la oscuridad deben manifestarse para que puedan ser erradicadas de una vez por todas. La batalla de Gog y Magog, en este sentido, no es una tragedia, sino una necesidad. Es el dolor del parto que precede al nacimiento de algo nuevo y mejor. Así, la profecía de Gog y Magog nos deja con una lección de fe que trasciende el tiempo y el espacio. Es una lección de que no importa cuán oscuras se pongan las cosas, la luz siempre triunfará. Y con esta idea, estamos listos para explorar el legado final que nos dejan estos dos nombres. En el próximo y último capítulo, exploraremos el legado de Gog y Magog. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado a Gog y Magog, desde sus orígenes en los textos antiguos hasta su papel en el Apocalipsis, desde el misticismo de la Cábala hasta las interpretaciones modernas. Pero, ¿cuál es el legado final que nos dejan? Su historia no es una simple advertencia de lo que vendrá, sino un espejo que refleja la condición humana. El legado de Gog y Magog es que el mal no es una fuerza externa, sino algo que se encuentra en el corazón del hombre. No son solo personajes de una profecía, sino arquetipos de la avaricia, el orgullo y la rebelión. La historia de Gog y Magog es la historia de la humanidad, una que está llena de errores, de caos y de violencia. Pero también es una historia de redención, de esperanza y de fe. Su historia nos recuerda que la verdadera batalla no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que se oponen a la luz. Nos recuerda que, aunque el mal parezca poderoso, su victoria es solo temporal. La profecía de Gog y Magog no es una historia de destrucción, sino una historia de purificación. Nos enseña que el camino hacia la redención es a menudo doloroso y que la verdadera paz solo puede venir después de que el caos ha sido purificado. Pero, el legado más importante de Gog y Magog es el de la esperanza. La profecía no termina con la derrota de un ejército, sino con la promesa de una nueva Jerusalén. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay un futuro brillante esperando. La batalla final no es el fin del mundo, sino el principio de uno nuevo. En un mundo que a menudo parece caótico, la historia de Gog y Magog nos ofrece una brújula moral. Nos dice que el mal no puede triunfar, que la justicia divina es inevitable y que la fe es la única armadura que necesitamos. Y al final, el misterio de Gog y Magog no es quiénes son, sino lo que representan para cada uno de nosotros. Son un recordatorio de que la lucha entre el bien y el mal está dentro de nosotros, y que nuestra decisión de elegir la luz o la oscuridad es lo que definirá nuestro destino.